Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, este pueblo que tú has convocado en esta noche, venimos, Señor, delante de ti, confiados en una verdad, que tu palabra ha salido de tu boca y es tuya. Y tú, Señor, la has hablado con un propósito. Y hoy, Señor, nos exponemos a ella, confiados en que seremos edificados, en que tú, Señor, nos mostrarás hoy toda tu verdad, y esperanzados en que nuestro Señor Jesucristo será hoy exaltado. Oh Padre bendito, ayúdanos. Dispón nuestros corazones para escuchar tu palabra. Quita cualquier obstáculo. Y que hoy, Señor, podamos tener plena confianza, estar totalmente esperanzados en la verdad que tú nos has revelado acerca de tu Hijo Jesucristo y de ese precioso evangelio que tú nos muestras en tu palabra. Señor, convierte almas hoy. Convierte a aquellos que están perdidos aún en sus pecados y muéstrales la gloria del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Empezando en el versículo 11, dice así la Escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué necesita un cristiano que está dudando de su fe? ¿Qué necesita un hermano que en el presente está librando una batalla contra algún pecado en su vida? ¿Qué necesita aquel cristiano desesperanzado que no encuentra respuestas, que siente que está hundiéndose en un mar de incertidumbre? Lo que necesita, mis hermanos, es el Evangelio. La decadencia espiritual no surge de la nada, sino que es la culminación de todo un proceso de descuido espiritual por parte de un creyente. Un proceso que inicia lenta y muchas veces silenciosamente, pero que al final resulta ser sumamente peligroso. ¿Y cómo inicia? Olvidando el Evangelio. Inicia desatendiendo todo aquello que nos recuerda las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús. Así es como se encontraban muchos de estos creyentes que estaban en esta iglesia en el primer siglo, enfermos espiritualmente. Ellos habían olvidado el Evangelio. Pero traed a la memoria los días pasados, les dice el autor en Hebreos 10:32. Para el autor había una clara diferencia entre la condición espiritual de algunos hermanos unos años atrás a la condición que poseían en el momento en que él les estaba escribiendo esta carta. Antes estaban bien, pero ahora las cosas eran muy diferentes. ¿Y cuáles eran esas razones por las cuales estaban en esa decadencia espiritual? ¿Cómo es que había iniciado este proceso? Yo podría asegurarles, por lo que dice el mismo autor a los Hebreos, que inicia desatendiendo la palabra de Dios. Pero no se trata de un simple alejamiento de la Biblia, porque muchos que están en decadencia espiritual, que están enfermos espiritualmente, leen la Biblia. La decadencia espiritual se inicia en la mayoría de los casos por no exponerse a las Escrituras con fe. Ese había sido todo el problema de estos hermanos. Ellos habían desatendido las cosas que habían oído, Hebreos capítulo 2. Se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5. Se habían dejado de congregar, como veremos en Hebreos capítulo 10. Y esa falta de exponerse a la Escritura con fe trajo consigo todas estas dudas en estos hermanos. Su alejamiento de la palabra de Dios con fe, o sin fe más bien. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. La causa de nuestra debilidad espiritual, la causa de nuestras caídas constantes en el pecado, la causa de todas nuestras dudas y de nuestra desesperanza es el alejamiento espiritual de la Biblia. Nuestra mente puede estar ahí, nuestro cuerpo puede estar ahí, pero no nuestro corazón. Y al estar ahí sin fe, no podremos encontrar en ellas a aquel que es nuestra esperanza, al Señor Jesucristo. Porque por medio de la fe encontramos en la Biblia el Evangelio. Y por medio del Evangelio encontramos a Cristo. Y en Cristo encontramos nuestra sabiduría, nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Entre más lejos estemos de la Biblia, más lejos estaremos de aquel que nos habla por medio de ella. Entre más cerca entonces estemos de la Biblia, más cerca estaremos del Señor. No sé si recuerdan hace un año una cita que les dije o que les di de Octavius Winslow, un pastor del siglo XIX. Una cita que me encanta. Él dijo: se suele decir que los ojos del águila se fortalecen gracias a una disciplina paterna desde muy temprana edad, al ser situada en cierta posición desde muy joven para que mire fijamente al sol. Su capacidad de visión se ve aumentada de tal forma que al final logra observar el sol del mediodía sin dificultad y alcanza a ver a la perfección los objetos más remotos. El ojo de la fe, dice Winslow, resulta fortalecido por medio de la misma disciplina. Su vigor crece al observar de continuo
el sol de justicia. Cuanto más fijamente observa a Jesús, más fortalecido resulta. Y cuanto más fuerte es, más gloria descubre en él, más belleza ve en su persona y más perfección advierte en su obra. Fortalecido de tal manera puede ver cosas en la lejanía, las promesas de Dios que Él ha hecho de guardar su pacto, la esperanza de vida eterna o la corona de gloria. Pero ¿cómo ocurre eso? Solamente mirando constantemente, de continuo, al sol de justicia. ¿Por qué estaban dudando estos hermanos? ¿Por qué se habían dejado de exponer con fe a la palabra de Dios? Por su falta de fe. Como escuchábamos hoy en la mañana, habían quitado como Pedro su mirada del Señor Jesucristo. Se habían dejado de exponer al Evangelio y así habían olvidado la infinita grandeza del ministerio del Señor Jesucristo, y se encontraban ahora dudando de sus perfecciones y de las promesas que Dios les había hecho en Cristo a ellos. ¿Qué es lo que hace entonces el autor? Recordarle a esta iglesia el Evangelio, recordarles las mejores promesas que ellos tenían por su fe en el Señor Jesucristo. Esta era la medicina para su enfermedad espiritual, el Evangelio. Y el capítulo 9 es la explicación de ese Evangelio, es la evidencia de la superioridad del nuevo pacto en Cristo Jesús, es la superioridad de lo que Cristo hizo sobre el primer pacto, pero sobre todo es la explicación del autor de por qué el antiguo pacto debía desaparecer. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el autor expone varias razones por las cuales aquel primer pacto debía desaparecer. Recuerden, lo primero que él dijo es que el primer pacto debía desaparecer porque su tabernáculo era una sombra y el ministerio hecho ahí era una sombra. Cristo entró en el tabernáculo verdadero, su ministerio fue el ministerio verdadero, por lo tanto el primero debía desaparecer. Segundo, Cristo logró en el nuevo pacto lo que el primer pacto nunca pudo haber logrado para el pueblo de Dios, la eterna redención. Y cuando Cristo la obtuvo, el primer pacto fue hallado obsoleto. Tercero, el ministerio del Señor fue, a diferencia del primero, particularmente eficaz. Él sí logró otorgarle a todos los que estaban en ese nuevo pacto todos los beneficios del pacto. Porque en Israel, ciertamente, Dios había tratado con Israel particularmente, no con todas las naciones. El sumo sacerdocio era para Israel, pero en Israel habían personas que no se beneficiaron del pacto por incredulidad. Pero en el nuevo pacto todos son beneficiados particular y eficazmente por Cristo. Y la otra razón que da el autor por la cual el primer pacto debía desaparecer era por los efectos de este ministerio del nuevo pacto sobre el pueblo de Dios. Y la semana pasada vimos dos de esos efectos. El primero fue la purificación perfecta que experimentamos los creyentes, y el segundo fue la capacidad para poder servirle al Dios vivo. El día de hoy entonces vamos a continuar con tres de esos otros efectos del ministerio del Señor Jesús. ¿Cuáles eran entonces los efectos del ministerio del Señor Jesús sobre su pueblo? Tercero, remite nuestros pecados. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese término que el autor utiliza y que es traducido en nuestra versión como remisión, es traducido en otros lugares de la Escritura como redención. Es por eso que, por ejemplo, otras versiones de la Escritura, como la Biblia de las Américas, traduce este versículo de la siguiente manera: a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Lo que ese término en el original implica es una liberación de otro mediante el pago de un rescate o mediante el pago de un precio. Eso es lo que implica la liberación mediante el pago de un precio. Es lo que se hacía en la antigüedad, por ejemplo, cuando se liberaba a un esclavo. Él estaba bajo el poder de otra persona, pero de pronto llegaba otra, pagaba el precio por el esclavo
y se lo llevaba y ahora le pertenecía a esa otra persona. Lo que el autor está hablando entonces es de liberar, de redimir, de pagar la pena o pagar el costo de la culpa de otra persona. Y eso fue precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él, afirmó el autor, remitió o redimió a su pueblo de la pena que cada uno de ellos debía por la culpa de sus transgresiones. Por eso, dijo el autor, es mediador de un nuevo pacto, porque ese era el trabajo del mediador. Él debía, como ya hemos visto repetidas veces en esta epístola, mediar, redimir en cierta manera al pueblo por sus pecados. En el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, sacrificaba un animal con el fin de remitir o redimir al pueblo de Israel de sus pecados. Y vayamos un momento a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. En ese capítulo se nos describe lo que Dios le ordenó a Israel con respecto a ese día anual de la expiación. Una vez al año, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el sumo sacerdote entraría delante de Dios al lugar santísimo para mediar delante de Dios por Israel. Y a partir del versículo 30, Dios le dice a Moisés lo siguiente: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una vez al año, el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo para remisión o redención de las transgresiones de Israel. Bueno, Cristo, afirmó el autor, entró una vez para siempre en el tabernáculo verdadero, en el cielo mismo, delante de la presencia misma de Dios, para hacer esto, pero perfectamente en favor de su pueblo. Él se presentó como el sumo sacerdote que nos convenía, con el mejor sacrificio posible, Él mismo, para libertarnos, para pagar con su propia sangre el precio o la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestras transgresiones. Con su sangre pagó el precio, pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestros pecados. Y ese término transgresiones es importante, porque recuerden que en el versículo 7 del capítulo 9 el autor ha hablado que Cristo purificó, nos limpió, nos redimió de los pecados cometidos en ignorancia. Pero aquí el autor está afirmando que Cristo vino a morir también por aquellos pecados voluntarios de su pueblo. Transgredir quiere decir pasarse de la raya. Transgredir quiere decir pasarse de un límite que ha sido establecido. Y bíblicamente ese término implica violar, infringir, quebrantar o traspasar la ley de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que todos los hombres, todos nosotros hemos hecho contra Dios. La realidad es que todos nosotros hemos violado, hemos traspasado, quebrantado aquella ley que Dios nos dio y que está escrita en nuestros corazones. Todos hemos mentido, todos hemos codiciado, todos hemos robado, pero peor aún, todos nosotros hemos adorado a otras cosas antes que a Dios nuestro Creador. Y esa es la razón por la cual todos los hombres están bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 3. Pablo le dijo en Romanos 1: pues habiendo conocido a Dios,
habiendo conocido a nuestro Creador, habiendo conocido a nuestro legislador, habiendo conocido a aquel que nos ordena cómo debemos vivir, a aquel a quien debemos adorar con todo nuestro ser, habiendo conocido a ese Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todos nosotros, en lugar de haber adorado a ese Dios, en lugar de haber obedecido a ese Dios, decidimos todos y cada uno de nosotros hacer lo que mejor nos parecía. Y nos pusimos a nosotros mismos en el lugar que le pertenece solamente a Dios. Nos hicimos a nosotros mismos nuestro propio Dios. Es por eso que la sentencia que pesa sobre todos nosotros es la sentencia de Romanos 3:9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dijo Pablo, a todos los hombres, que todos están bajo pecado. Esa era nuestra condena, nuestra sentencia, y fue de lo que el Señor Jesucristo nos vino a redimir. De esa culpa, de esa condena. Y lo hizo como sacrificándose a sí mismo, sin tener que hacerlo. Porque Él hubiera sido justo dejándonos en nuestros pecados y dándonos el infierno por nuestras transgresiones. Pero Él vino para la gloria de su Padre, por amor a Él, para hacer su voluntad y por amor a nosotros, su pueblo. Y se entregó a sí mismo para librarnos de esa condena. Con su propia sangre pagó el rescate. Ahora, noten la clara diferencia y la superioridad del ministerio del Señor Jesucristo sobre el ministerio del sumo sacerdote del primer pacto. Porque ¿qué leímos en Levítico 16? Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Estatuto perpetuo, año tras año era lo que el sumo sacerdote debía hacer esto, para remitir los pecados de Israel. La extensión del ministerio sumo sacerdotal en el antiguo pacto se remitía únicamente al periodo de un año. Es decir, los pecados que eran remitidos cada año eran solamente los pecados que el pueblo había cometido un año atrás o desde un año atrás. Pero noten el poder y la extensión de la remisión o de la redención lograda por el ministerio del Señor Jesucristo. Para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Cristo no murió para remitir los pecados que su pueblo cometió un año antes, o 2 o 3 años antes. Él murió para remitir todos los pecados que su pueblo había cometido desde la caída de Adán. Su ministerio sirvió para remitir los pecados de Adán y Eva, de Abel y Enoc, de Noé y de Abraham. Su ministerio llegó a cubrir todos los pecados de todos los santos de la antigüedad. Tal es su superioridad. Tal fue su eficacia. Tal la ineficacia del ministerio del sumo sacerdote del primer pacto. Por eso, afirmó el autor, aquel debió desaparecer. Porque ya vino Jesucristo con ese ministerio perfecto, extenso, para salvar a todos sus santos. De nuevo, este fue el mismo argumento de Pablo a la iglesia en Roma. En Romanos 3, ¿qué fue lo que les dice? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ningún santo del Antiguo Testamento fue salvo por causa del primer pacto.
ni tampoco lo fueron por ser simples descendientes de Abraham. Ese pacto era ineficaz para salvar al pecador. El primer pacto, el único ministerio con la capacidad de salvar al pecador, era el ministerio de Cristo en el nuevo pacto. Y eso era así por causa de ese mediador nada más. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la aplicación retroactiva del ministerio del sumo sacerdote Jesucristo. Cristo salvó y aplicó su salvación hacia atrás a todos sus santos en el pasado. Dios pasó por alto los pecados de Adán. ¿Por qué? Porque en su mente Cristo iba a ser crucificado un día y los pecados de Adán serían remitidos en Cristo. Porque tal era el poder de ese mediador, tal era la extensión de su ministerio. Este es el nuevo pacto de gracia. El nuevo pacto es el pacto de gracia por el cual todos los santos han sido y serán salvos. No el pacto con Abraham, no el pacto en Sinaí, ni el pacto con David. En esos pactos estaba incluida la promesa del pacto de gracia, pero en el nuevo pacto está expresado y fue establecido el nuevo pacto en Cristo. El pacto perfecto, el pacto que salva. Y Dios pasó por alto los pecados de todos los santos del Antiguo Testamento, precisamente porque todo aquel ministerio antiguo no los había remitido de ninguna manera. Y los pasó por alto con el fin de manifestar su justicia en la muerte de Cristo y aplicar por gracia los beneficios y los efectos de su ministerio sobre todos aquellos santos de la antigüedad. Y si queremos quedar pasmados, hermanos, con la extensión y la perfección del ministerio del Señor Jesucristo, no solo debemos admirarnos por la extensión retroactiva de su ministerio, sino también por la extensión proactiva hacia el futuro de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque esa extensión de su ministerio llega hasta nuestros días y hasta más allá en el futuro, hasta que Cristo vuelva y el último de los santos entre en el reino de Dios. Tal es su poder y tal es su superioridad. Por esa razón, aquel primero era obsoleto y debía desaparecer. Precisamente porque lo verdadero, lo eficaz, lo perfecto había sido establecido una vez para siempre en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hermanos, nuestros pecados han sido remitidos. Nuestro expediente ha sido limpiado. 0 pecados nos serán contados por Dios. Ese es el Evangelio. Por fe, nuestro expediente lleno, mi expediente lleno de millones, de trillones de pecados en contra de Dios, ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por esto. Ahora, ¿qué otro efecto tuvo el ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesús? Hermanos, nos hizo receptores de la herencia eterna. En el primer pacto, Dios le había hecho una promesa a Abraham. En Génesis 17 le dijo: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A la nación de Israel por medio de Moisés le dijo en Éxodo capítulo 6: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. La promesa que Dios le había hecho a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham, en el primer pacto era darles aquella tierra prometida, la tierra de Canaán. Esa tierra que serviría como su reposo de todos sus enemigos. Sin embargo, al ser ese un pacto condicional, como ya habíamos visto, la recepción de esa bendición, de esa tierra prometida, de vivir ahí en reposo, dependería de su obediencia al pacto. Y como vimos en los capítulos 3 y 4 de Hebreos,
a pesar de haber sido descendientes de Abraham, descendientes físicos de Abraham, a pesar de haber recibido la señal del pacto, todos eran circuncidados. Toda una generación no entró en esa tierra por causa de incredulidad. Y el autor de los Hebreos nos dice por qué. Por eso. Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La ineficacia del primer pacto estaba en que nunca le pudo dar a toda la nación de Israel la herencia prometida en ese pacto. Toda una generación de descendientes de Abraham no la recibieron. Sin embargo, a diferencia del pacto antiguo, los efectos del nuevo pacto y del ministerio del Señor Jesucristo serían totalmente distintos. Para los llamados, para todos los que estaban incluidos en ese pacto, la recepción de la promesa sería una realidad. Para el Israel espiritual, aquella promesa de Dios que Él le había hecho a Cristo como su representante sería una realidad. La comunidad del nuevo pacto sí recibiría la herencia prometida. Ahora, ¿cuál era esa herencia? Bueno, noten que el autor habla de la promesa. Y en el griego eso se nota más claramente porque el artículo definido está ahí. El autor dice la promesa, no es una promesa, es la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de herencia eterna. Es decir, no se trataba de una herencia terrenal, no se trataba de una herencia física, no se trataba de una herencia corruptible o perecedera, sino de una herencia infinitamente mejor. Y esta herencia que reciben todos los que están en el nuevo pacto no es otra cosa que la salvación, la vida eterna. ¿Y por qué la reciben? Porque todos están dentro del nuevo pacto. Porque todos, no algunos como en el pacto antiguo, sino todos son creyentes. Porque todos han recibido los beneficios de ese pacto en Cristo Jesús, entre ellos un nuevo corazón y al Espíritu Santo. ¿O no es lo que leímos nosotros en Hebreos capítulo 8? Hablando de Jeremías 31 y Ezequiel 36. Todos los que están en el nuevo pacto han recibido la verdadera circuncisión, la regeneración de su corazón. Por lo tanto, no podrá pasar jamás como en el primer pacto en el que algunos no recibieron la promesa por incredulidad, sino que todos recibirán la promesa. ¿Por qué? Porque todos tienen fe y todos tienen al Espíritu Santo y todos han recibido la promesa de la regeneración de aquel nuevo corazón prometido. Y por eso ninguno se perderá en incredulidad y todos recibirán la herencia eterna de la vida eterna. Todos y cada uno de ellos. Todos reciben la salvación y todos los beneficios de ella. Hermanos, no hay nada en la tierra, no hay nada en este mundo, ni todo el oro, ni toda la plata, ni todas las piedras preciosas que se puedan comparar con esta herencia que nos ha sido prometida a nosotros en Cristo Jesús. Como le dijo Pablo a los Colosenses, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O como dijo el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra herencia, incorruptible, en una tierra. La vida eterna es nuestra promesa, nuestra herencia, lo que recibiremos del Señor por estar por gracia en ese nuevo pacto. ¿Ven de nuevo, hermanos, la gran diferencia entre el primer pacto y este nuevo y mejor pacto? ¿Ven, mis hermanos, la razón por la cual el primer pacto fue hallado obsoleto? El primer pacto prometía una tierra que ni siquiera permitió que todo Israel pudiera disfrutar. Pero
Pero en este nuevo pacto promete no una tierra corruptible, perecedera, sino la vida eterna, y todos los que están ahí la gozaremos y la recibiremos de la mano del Señor. Para todos los que están en el nuevo pacto por gracia, lo prometido por Dios es una realidad. Ahora, el otro efecto de todo este ministerio del Señor Jesús a favor de su pueblo, habiéndose ofrecido a sí mismo, como dice el autor en el versículo 26, en la consumación de los siglos, una vez para siempre, es este otro: proveernos de esperanza. Ese es el otro efecto del ministerio del Señor Jesús. Proveernos a los creyentes de esperanza. Versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el primer pacto, como hemos visto en ese gran día de la expiación, aquel día tan esperado por Israel, en el cual sus pecados iban a ser remitidos, todo el pueblo estaba atento, esperando ver si aquel ministerio del sumo sacerdote iba a acabar de una vez con todas con el pecado, de una vez por todas con el pecado. Atentos, ¿será que ya no más tendremos que hacer esto? El sumo sacerdote entraba y de pronto volvía a salir, venía de nuevo a reunirse con su pueblo. Para Israel eso significaba solamente una cosa: que el otro año debían hacer lo mismo otra vez. Ellos veían salir al sumo sacerdote, cómo venía a ellos otra vez a reunirse con ellos como pueblo, y lo único que podían pensar era el otro año hacer lo mismo. Estatuto perpetuo. El pecado no había sido quitado de en medio de Israel. En el nuevo pacto, hermanos, lo que afirma el autor es que todos los llamados, los muchos, el Israel verdadero, el Israel espiritual, la iglesia, todos los creyentes, sí tienen una esperanza. Y su esperanza es esta: Cristo volverá. Cuando Jesús ascendió a los cielos, después de su resurrección, todos los discípulos estaban atentos con sus ojos fijos al cielo. Se les aparecen dos ángeles, y ¿qué fue lo que les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La esperanza de todo creyente es que Cristo volverá. Ya no, como dice el autor en el versículo 28, en relación con el pecado. Es decir, que Él no volverá de nuevo para terminar de tratar con el pecado otra vez. Ya eso lo hizo en su primera venida. Él trató de una vez por todas con el pecado de su pueblo, lo remitió. Él logró eterna redención en su primera venida, con su sacrificio hecho una vez para siempre. Su segunda venida no tendrá que ver con esto, sino que un día aparecerá por segunda vez, ya no para expiar el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Y esta salvación a la que se refiere el autor no es otra cosa que el proceso final de nuestra salvación. La salvación es un proceso, hermanos. Cristo nos ha salvado en el pasado, nos está salvando en el presente, esa es nuestra santificación, y nos salvará en el futuro, nuestra glorificación. Y a los que predestinó, dijo Pablo en Romanos 8, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un día, mis hermanos, Cristo Jesús volverá así como ascendió, con el propósito de glorificarnos.
Es por eso que los creyentes le esperan. Es por eso que los creyentes están esperanzados, porque algún día seremos como Él. Porque llegará el día en que estemos con Él por la eternidad. ¿Cuándo? Cuando Él vuelva. Ahora, literalmente ese término que nuestra versión traduce como esperan, implica una espera con ansias. Escuchen cómo lo traduce la Biblia de las Américas. El versículo 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Por qué otra razón estarán esperando los creyentes con ansias la segunda venida del Señor, sino por esta salvación final que Él nos va a dar a nosotros los creyentes? Como le escribió Pablo a los Corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O como le escribió a la iglesia en Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, el creyente espera con ansias al Salvador. Los creyentes esperan ansiosamente la segunda venida de Cristo. Como el apóstol Juan, los creyentes dicen: amén, sí ven, Señor Jesús. Porque como Pablo, se ven a sí mismos miserables, deseando ser libertados de este cuerpo de muerte, horrorizados con la destrucción de este planeta por causa del pecado, hastiados del cáncer, de las malformaciones, de los abortos. Todo eso es causa de nuestro pecado, hermanos. Y el creyente está harto de eso, está harto de luchar con el pecado, y espera que el día en donde pueda decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo en Romanos 7: y gracias doy al Señor Jesucristo, porque Él en su segunda venida tratará de una vez por todas con eso, y en nuestra glorificación nos transformará este cuerpo corruptible de incorruptible, y quitará de una vez por todas el pecado que mora en nosotros. ¿Con qué fin? De que podamos pasar la eternidad junto a Él. Porque con pecado no podemos tener comunión con Él. Con esta carne en la cual aún mora el pecado. Por eso Cristo volverá y quitará, nos glorificará de una vez por todas. ¿Para qué? Para que podamos pasar la eternidad junto a Él. Es por eso que los creyentes esperan con ansias su venida. Porque odian el pecado, porque odian esta lucha, porque odian todo lo malo que ven en el mundo. Tal es el efecto de su ministerio en nuestro favor, mis hermanos. Y tal será el efecto de esa glorificación. Y por ello nuestra esperanza, por ello esperamos con ansias su venida. Ahora, hermanos, este era el mensaje que debían comprender algunos en esta congregación. Este era el mensaje que debían recordar y volver a abrazar con todas sus fuerzas a algunos de estos judíos. Porque este era el mensaje que les ayudaría en medio de todas esas dudas que estaban teniendo. El Evangelio. Ellos se habían apartado de la palabra de Dios. No la estaban escuchando con fe. Estaban sufriendo por eso. Estaban teniendo dudas. El autor entiende inmediatamente cuál es el error, qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que hace? Les predica el Evangelio una y otra vez. Eso es lo que necesitan ellos entender. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender todos los días de nuestra vida. Ser recordados de este precioso Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque nuestro gran error, hermanos, es que constantemente lo estamos olvidando. Constantemente estamos quitando, como Pedro, nuestros ojos, nuestra mirada del Señor Jesucristo, y la ponemos en otras cosas. Y olvidamos todas estas promesas que tenemos en Cristo Jesús.
Dejamos de leer la Biblia, dejamos de exponernos a la predicación de la palabra, dejamos de orar. Nos hallamos después quitando nuestros ojos, como decía Octavius Winslow, del sol de justicia. Y después nos estamos preguntando, ¿por qué estoy débil espiritualmente? ¿Por qué estoy cayendo tan frecuentemente en ese pecado? ¿Por qué estoy desesperanzado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no tengo gozo? Porque usted se ha descuidado espiritualmente. Nos hemos alejado de la palabra de Dios, nos alejamos entonces del Evangelio y nos alejamos entonces de Cristo, nuestra esperanza. Hermanos, muchos de nosotros debemos arrepentirnos de nuestra falta de fe. El Señor le reclamó a Pedro por su falta de fe. Pedro había pecado contra el Señor. Y muchos de nosotros debemos arrepentirnos de nuestra falta de fe, de nuestras dudas, de nuestra desesperanza, de no tener gozo, de estar cayendo constantemente por causa de nuestra debilidad espiritual, la cual es infligida por nosotros mismos al desviarnos de la palabra, o al alejarnos de ella, o al no predicarnos el Evangelio día a día. Y debemos ir al Señor en oración y pedirle que nos restaure, confiando en que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La decadencia espiritual significa una fe disminuida. ¿Qué necesitamos? Más fe. ¿De dónde viene la fe? De exponernos a la palabra de Dios, con fe. Crea que el Señor le va a hablar aquí y lo va a restaurar y le va a fortalecer esa fe. Y pídale al Señor que lo restaure. Expóngase a la palabra. Lea la Biblia en oración. El Señor lo va a restaurar. Todo para su gloria. Pero este Evangelio es el que usted, si usted no es creyente, también debe creer. Usted, como todos los hombres, como todos nosotros, está condenado. Eso fue lo que Pablo le dijo a los romanos. Todos están bajo pecado. La única manera en la que usted y cualquier otro hombre, inclusive nosotros, pueda ser salvo es creyendo en el Señor Jesucristo. Esa es la única manera. No hay otra. Porque para eso vino Cristo. Porque lo que Dios exige de todos los hombres no es ser lo mejor que podamos ser. Como escuchábamos hoy en la mañana, el gran error es que nosotros nos comparamos con los demás hombres. Yo no soy tan malo como Hitler, y de hecho yo no soy tan malo como Hitler para los hombres, pero para Dios yo soy perverso, el más vil de todos los pecadores. El espejo, como decía en la mañana el pastor Alexander, es este. El diagnóstico que necesitamos de nosotros mismos es del mejor médico que existe, que es Dios. Y el diagnóstico de Dios de todos los hombres está aquí en la Biblia. Y Él nos dice que todos los hombres están condenados por su pecado. Lo que Dios exige no es nuestro mejor esfuerzo, sino la perfección moral. Y es ahí donde fallamos todos, porque ninguno es perfecto. Y es ahí donde todos nosotros estamos condenados y sentenciados al infierno. Para eso vino Cristo, para que todos aquellos que creyeran en Él pudieran ser justificados, para que sus pecados puedan ser remitidos, su expediente limpiado de una vez por todas, para que pudieran tener ahora no el infierno, no la eternidad en el infierno, sino la eternidad junto a Él. Pero eso viene por fe. Y usted debe ver su condición delante de Dios a la luz de la palabra, arrepentirse de su maldad delante de Dios, de sus pecados, todas esas transgresiones, haberse pasado de esa raya, de ese límite que Dios le había establecido a usted en su ley,
Arrepentirse de eso y creer que la única manera en la que usted y cualquier otro pecador es salvo es por medio de Cristo. Y corra a Él y abrácelo a Él y pídale al Señor que le dé la fe para creer en Él. Y tenga por seguro que el Señor dice también en su palabra, así como promete la vida eterna, Él prometió una cosa: Él no echará al que viene a Él. Él no lo echará afuera. Él lo abrazará y le dará todo lo que ha prometido. Confíe, crea y arrepiéntase. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este evangelio precioso que tú nos has dejado en ella. Gracias por recordarnos este mensaje día tras día. Gracias por mostrarnos la maravillosa gracia del Señor Jesucristo, por mostrarnos su poder, por mostrarnos sus perfecciones en esta noche y en la mañana también, Señor. Gracias por el cuidado espiritual que has tenido de nosotros en esta iglesia por tantos años, que has preservado este púlpito para predicar fielmente tu palabra. Y te pedimos que lo continúes haciendo y que tu palabra obre todos los días de nuestra vida en nuestros corazones para edificarnos, para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos, para llenarnos de gozo, para que nunca más quitemos nuestros ojos del Señor Jesucristo, nuestra fe sea fortalecida y nos llenemos de esa esperanza que hay en Cristo Jesús. Oh Señor, que eso mismo sea para aquellos que no te conocen en esta noche. Que tú salves hoy a aquel que está lejos, que tú lo traigas al redil, que tú lo traigas a los pies del buen pastor que es Jesucristo, y que le des la fe y el arrepentimiento para vida eterna. Oh Padre bendito, te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.